Vamos a hablar ahora con Alejandro Mamani. Alejandro, venimos intentando hablar con él y por una cuestión o por otra no lo hemos podido hacer ya hace un tiempo, pero nuestra idea era obviamente incluir esta charla cuando hablábamos de lo que tiene que ver con el racismo y la discriminación, con esto que les adelantamos y que charlamos mucho en este programa, incluso la semana pasada. Pero también hay otros temas muy interesantes para charlar con Alejandro porque tiene una actividad muy intensa, digo, en este área de la lucha por los derechos de muchos sectores y para eso estamos en comunicación con él. Alejandro, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, muchísimas gracias por tu tiempo. Te pedimos disculpas porque el viernes obviamente no pudimos hacer el programa y por eso tampoco pudimos hacer la entrevista, pero obviamente allí van las disculpas. Para terminar la presentación agrego, Alejandro es parte de la organización Identidad Marrón, que es una organización que lucha justamente contra esto, ¿no? Contra el racismo en nuestro país y con visibilizar este tema, digo, que a veces parece muy oculto en nuestra realidad. Y también es asesor legal de la organización AMAR, el Sindicato de Trabajadores Sexuales, así que, como les decía, tiene una actividad ahí también importante y nuclea muchos temas, digo, de los que venimos hablando, ¿no? De la discriminación, el racismo por un lado también, y también la violencia institucional, todas estas cuestiones que obviamente plantean una realidad muy compleja, que es la que atravesamos todos. Alejandro, ¿cómo se viven todas estas cuestiones en épocas de pandemia, ¿no? Porque ya vamos a desarrollar por ahí puntualmente la realidad de cada una de estas cosas que te estoy preguntando, pero casi como introducción. En este contexto ha habido, digo, cuestiones económicas involucradas. ¿Cómo están transitando este momento? Creo que en pandemia con respecto a lo que son como colectivos vulnerables en contextos sociales es como relativamente complejo. Claramente, por un lado, si tenés el tema de las personas que ejercen el trabajo sexual, la legislación en cada país es diferente, pero a su vez el tema de la cuarentena ha afectado a estas personas desde la perspectiva que en la mayoría de los países el trabajo sexual, si bien no está prohibido, no está reconocido. Y el planteo de que no esté reconocido, lo que hace muchas veces es una inhabilitación de la posibilidad de crear políticas públicas, porque justamente tenés un sujeto que no existe ante el Estado. Entonces, eso es bastante complejo, particularmente en Argentina con respecto a AMAR. AMAR tiene una cuestión de autogestión porque claramente ante la nada estatal o ante políticas inexistentes direccionadas hacia trabajadoras sexuales, la respuesta es la articulación colectiva. Y claramente tiene que suceder con el Estado y con organizaciones de la sociedad civil y con personas particulares. Entonces creo que AMAR ha logrado como encontrar un hilo entre estas tres cuestiones y autogestionarse respectivamente, ¿no? Porque AMAR es una organización pequeña y tiene incidencia en más de 6 provincias. Entonces, cómo encontrar respuestas para este contexto en el cual muchas veces, tipo, para hacer una cuarentena hay que tener una casa y hay que, no sé, pagar un alquiler, alimentos, los gastos de servicios, la vida, muchas veces el 96% de las trabajadoras sexuales son sostén de hogar. Claro. Por el último informe. Y entonces es bastante complejo. De hecho, hace 2 semanas hubo la habilitación del registro, donde se habilitó la categoría de trabajo sexual y stripper para el registro de trabajadores de la economía popular, y 8 horas después estaba dado de baja. Entonces, nada, fue bastante complejo porque justamente para dar de baja un acto estatal tiene que proceder un expediente administrativo, y en este caso claramente era un domingo, no hubo un expediente administrativo que alguien X inició para que este proceso tenga como estas cuestiones legales, ¿no? Claro. Sí, Alejandro, yo te quería, perdón, ¿cómo estás? Yo te quería preguntar con respecto a esto, ¿no? Porque la verdad es que es la lucha de las trabajadoras sexuales es algo que viene desde hace mucho tiempo, y no solo con respecto al Estado, sino también, bueno, hay una lucha interna dentro del feminismo de grupos que
pueden llegar a, que más allá de que es un tema que no se trata de estar en contra o a favor, hay mucha gente que en comentarios y eso genera esta cosa de que por ahí haya, no sé si vos pensás que estos comentarios, porque cuando salió la noticia muchas personas salieron a repudiarlo, si crees primero y principal si esto pudo haber afectado a la decisión del Estado, porque claramente como vos decís un domingo no hay manera de poder realizar esto, si fue por los comentarios de la gente, y también nada, preguntarte por esto, ¿no? Se iban a reunir aparentemente, ¿no? Eso se había comentado para poder discutir sobre las necesidades y qué salió de esa reunión, si se puede saber algo o qué dijo el Estado a partir de haberse retirado, de haber dado marcha atrás con esto. Particularmente en el primer caso yo entiendo que la decisión no fue tomada por comentarios particulares, sino que es una incidencia mucho más compleja, ¿no? Incidencia inclusive, porque no es lo mismo que una persona aleatoria o muchas personas aleatorias particulares, ya sean personas académicas, personas del ámbito mediático y demás, tengan una opinión sobre un tema, a que se haga incidencia desde el Estado, desde la parte interna. Y yo creo que hay gran parte de esta como cuestión de no sé, como un feminismo abolicionista bastante, porque claramente el feminismo en Argentina no es una cuestión nueva, ¿no? Hay feministas desde hace mucho tiempo, y creo que quizás muchas de las personas bastante mayores, que mujeres blancas, que están en el Estado trabajando, pueden levantar el teléfono y hacer incidencia. Este acto no es solamente personas quejándose en Facebook, sino claramente hubo una incidencia externa puede ser del abolicionismo, así también como el caso de gente que ha basado su trabajo en muchas veces como políticamente trabajando en contra del trabajo sexual, ¿no? Como lo fue, se me acaba de ir el nombre de esta persona, de Gustavo Vera, que fue el que salió con un tuit. Gustavo Vera era una persona que le hacía cámaras ocultas a trabajadoras sexuales de bares, e inclusive tipo personas, las trabajadoras sexuales en ese entonces, muchas de ellas las sacó del closet del trabajo sexual. Muchas familias no sabían que ellas ejercían, y en documentales las sacaban, justamente las exponían, porque era como este debate de, bueno, una cosa es pensar que el trabajo sexual plantea una cuestión de indignidad, por así decirlo, que es muchas veces una cuestión de que viene trayendo como este debate moral, ¿no? Porque a nivel legal creo que otro nivel que hay, me gustaría, como me parece mucho más cómodo, y puedo hablar de incidencia. Lo otro es como yo no le voy a decir al feminismo qué tiene que pensar y qué no tiene que pensar, claramente no me corresponde, no es mi lugar, pero sí puedo decir que ciertamente los espacios de incidencia son más o menos estatales. El Estado contiene un poco, o sea, el Estado tiene un poco ayornamiento respecto a los colectivos minoritarios, claramente en ámbitos como ya sea la justicia, la cuestión legislativa, el Estado, y claramente esto hace incidencia. A mí me sorprendió bastante que gente como muy progresista felicitaba a esta persona, Gustavo Vera, ¿no? Que se jactaba el domingo en un tuit. Gustavo Vera es un funcionario estatal que no tenía nada que ver con el Ministerio de Desarrollo, y se jactaba de que habían dado de baja el formulario, y es como realmente alguien se está jactando de que no respetó los estándares democráticos de un proceso, como si fuese el Estado un juguete donde uno levanta el teléfono y maneja las cosas. Y la verdad, nada, a mí me sorprendió bastante que muchas personas bastante progresistas, bastante del medio, bastante que están en la lucha por los derechos de las mujeres o colectivos minoritarios, estuvieron ahí felicitando a esta persona, que es un ser bastante complejo, un aliado conservador del Papa, como es una mezcla de conservadurismo y moralidad. Sí, y también, ¿no? Sumándote, me parece que, bueno, esto ya es opinión mía, ¿no? Pero tiene que ver con lo mismo que por lo menos siempre se recalca, ¿no? Como la falta de empatía y de entender al otro y entender la realidad del otro y ponerse en el lugar del otro, que por ahí no se lo pedimos, ¿no? O sea, se lo pedimos más que nada y se lo exigimos a gente que
que trabaja en lugares así, que es importante que entienda diferentes cuestiones que tienen que ver más allá de una opinión, sino de comprender lo que está pasando, la situación por lo menos del país, y bueno, en realidad de muchos países, pero bueno, puntualmente en Argentina. Yo también lo que quería preguntarte era esto, ¿no? Si se sabe si llegaron a un acuerdo, si se pudieron reunir las trabajadoras sexuales con alguien del Estado, ¿qué fue lo que pasó después de esto puntual? Hay una reunión pendiente con el ministro de Desarrollo Social el día miércoles. Esa es la reunión que va a suceder. Y posiblemente hay otras reuniones en agenda, así también como se plantea también como la posibilidad el tema de a que crear una mesa de diálogo en donde múltiples sectores con diferentes opiniones puedan como debatir sobre si esto es o no es. Pero el tema, a mí siempre me llama mucho la atención ese tema con el trabajo sexual, que es como, no sé, como decir, bueno, deberían crearse informes científicos del CONICET, cuando claramente hay mucho creado desde el CONICET respecto a material científico con lo que tiene que ver con el trabajo sexual. Las mesas de diálogo, o sea, planteamos esta cuestión de debatirle derechos porque mientras nosotros le debatimos derechos a la gente, claramente el colectivo sobre el cual se le debaten derechos es el que sufre la ausencia de esos derechos. Es como en el matrimonio igualitario, como cuando se planteaban el debate de derechos, bueno, sí pueden adoptar, no pueden adoptar, bla, 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 ¿qué va a pasar? Los hijos, cuando se planteaban la ley de identidad de género, como, bueno, pero los niños, no, y si una persona te miente, van a intentar escaparse de las cárceles, como todos estos fantasmas, ¿no? Como inclusive en el divorcio, como, todo el mundo se va a divorciar, van a dejar de casarse las personas, esto va a ser súper complicado, los niños, ¿qué van a hacer? Y la realidad es que, o sea, los colectivos se protegen dándole derechos, no negándoselos, y justamente si quieren dar derechos que hagan incidencia en esos colectivos, se tiene que llamar a la participación de esos colectivos, porque no se puede hacer leyes alejadas de estas personas, que son justamente las que saben bien qué necesitan a nivel social legal. Claro, es interesante, Agus, digo esta cuestión, pero por una cuestión de tiempo me parece que es una charla que da para mucho más y seguramente a la que volveremos, Alejandro, pero para incluir también en esta charla un poco otras realidades que también hablábamos en el programa, me parece que está bueno por ahí abrir un poco el espectro. Te lo preguntaba un poco en general y es cierto, es muy complejo hablar de esa manera de un montón de realidades distintas, ¿no? Pero hay una cosa en común, me parece, que tiene que ver con esto, con los grupos los grupos minoritarios que tienen siempre menor o nula representación, cuyos derechos siempre se ven vulnerados. Y digo, en ese sentido, está bueno pensar cómo en este contexto hay cuestiones que por ahí se profundizan, digo, también desde el punto de vista económico, en este caso con la cuestión de la actividad o no en este contexto. Cómo viven también, digo, desde Identidad Marrón, para pensar un poco en una perspectiva un poco más amplia, esta realidad de la pandemia, no puntualmente digo por la pandemia en sí, ¿no? Obviamente, pero digo por las consecuencias que nos ha traído a todos y en particular a estos sectores. Creo que el tema de la pandemia respecto a los contactos sociales, particularmente cuando se establecen como cuarentenas obligatorias, que no es que esté en contra, sino claramente era una medida, estamos testeando, ¿no? Como es muy nuevo esto para todos, y claramente una cuarentena obligatoria en nuestro caso fue como una forma que seguramente podría haber tenido otras cuestiones y otras perspectivas, pero bueno, no. Sí, claro, no es una situación y esto no tiene, es lo que es. Ahora, el problema con esto es que justamente se plantea como esto sucede, esto igual se ha escrito bastante, no estamos hablando de una novedad, pero por ejemplo el tema de que se plantea agentes estatales con la posibilidad de ejercer, como ingresar a los espectros personales, ingresar al ámbito interno al ámbito interno dentro de todo, pero en las calles, como a quién, esto, a ver, se enlaza mucho con lo que es como el tema de los prejuicios y la policía, o la violencia institucional de la policía. Si hacemos una medición de cuál fue el número de detenciones que hubo en contextos como Constitución 11 y Liniers, y los comparamos con los contextos de Palermo, claramente la diferenciación va a ser mucho más grande. Nosotros pudimos ver gente siendo maltratada en múltiples contextos, y analógicamente también pudimos ver, no sé, hubo un video que se hizo re viral de una señora que estaba tomando sol en Palermo, y que fueron dos policías, que la señora lo sacó y tipo terminó ahí, era como chistoso, y era como, no, si ella
es claramente está harta y representa lo que somos todos. Ahora, lo que podemos ver detrás de eso es también como, bueno, primero qué personas representan todo eso, ¿no? De lo rebelde y está habilitado, y qué personas no nos generan empatía, ¿no? Porque claramente hay un tema de racismo institucional respecto a la policía, que tiene que ver muchas veces, se lo puede también enlazar con lo que pasó en Estados Unidos con el contexto, con lo de George Floyd, que si nos ponemos objetivo, el caso es horrendo, el video es nefasto. Tenemos una persona que es detenida y que la matan delante de una cámara, asfixiándola. Tenemos como ese caso que despertó todo lo que ya vimos, o sea, mediante redes sociales, a nivel mundial y demás. Ahora, no, claramente, no desmerecido, porque siempre se tiene que aclarar esta cuestión, aunque no debería ser. En el caso de Argentina, porque también es esto, ¿no? Nos gusta mucho el norte, nos gusta mucho tipo tratar de vivir una vida como si fuésemos Netflix, y la verdad es que tenemos una vida bastante más cercana y bastante más compleja cerca. Y tenemos el caso en Tucumán de Espinosa, Luis Espinosa. Luis Espinosa es un particular trabajador jornalero que primero es secuestrado por la policía, desaparece, hay días que está desaparecido, y después aparece entre Tucumán y Catamarca con un tiro con armas reglamentarias. Tenés una persona que fue un secuestrado por organismos estatales, agentes estatales, en democracia, fue asesinado, se intenta esconder el cuerpo, y lo que tuvimos fue como, lo máximo que vi a nivel institucional fue tipo un tuit de Alberto diciendo como, bueno, basta, la violencia institucional nos duele, pero detrás de todo esto, detrás de gatillos fáciles, detrás de la violencia institucional, detrás de estas agresiones, hay racismo. Si ustedes hacen memoria respecto a los gatillos fáciles, la mayoría de los gatillos fáciles que hubo en la historia después de la democracia son hacia personas marrones con rasgos aislados de contextos populares, de villas, de barrios populares, y la vez que pasaron con personas relativamente blancas fue un escándalo nacional. Y uno de los casos de violencia institucional respecto a personas blancas que se puede remarcar acá es el caso de Santiago Maldonado. Para mí Santiago Maldonado es un caso ejemplificador de cómo funciona la empatía o la no empatía respecto a ciertas situaciones. Y hacer claramente la comparación con Rafael Nahuel. ¿No? Mucha gente ni siquiera se acuerda quién es Rafael Nahuel, y son casos que fueron similares, que tuvieron cuestiones similares. Rafael Nahuel murió de un tiro. Entonces, como creo que también es un debate social que nos debemos, el debate social de, bueno, qué cuerpos vemos y qué cuerpos importan, porque si no también parece que, no sé, Argentina era como de un papel en blanco, donde bajaron personas de barcos y se pobló de personas blancas, y todo lo que llegó después es la otredad. Todo lo que llegó después son como, bueno, no sé, son bolivianos, son peruanos, y la verdad que hay una cuestión a debatir, y claramente no somos Estados Unidos, tipo, no es white people, no vivimos en el mundo que nos gustaría de series on demand en... Sí, claro. Claro, en Capital, sino es mucho más complejo, y creo que el debate es también esto, ¿no? O sea, nosotros, Presidente Marrón, no le pedimos a las personas que tengan más empatía o no la tengan, es una opción que uno tiene que elegir acorde a lo que está, pero el planteamiento va más orientado al tema de políticas públicas. Claro. Sofi. Sí, Alejandra, ¿cómo estás? Yo te quería hacer una pregunta, en realidad son como dos. Sí. Si vos crees que esto que nos contás de alguna manera entra en el concepto de lo que es la empatía selectiva por parte de la sociedad, tanto como de los medios, y después te hago la segunda, si ya me contestás las dos. Si vos crees que muchas veces lo que se trata como clasismo en los medios, en la sociedad, también debería tratarse como racismo. Ok. La primera, respecto a empatía selectiva, te puedo responder en un caso. Que de hecho, cuando estuvimos armando una nota hace 2 semanas con mis compañeros y compañeras, a mí me sorprendió mucho. Hay un caso que es el caso del nene Facundo Ferreira, 12 años. Muere de un disparo por la espalda por fuerzas policiales en Tucumán. Yo vi las fotos del niño, la verdad que me llegó bastante. La foto, tiene fotos con la abuelita, es un niño, literalmente un niño, tiene 12 años, imagínate. Lo que yo no había visto en su momento... Lo que yo había visto en su momento eran las fotos del disparo. Y vos ves la foto y es un niño tirado en el piso, ensangrentado, asesinado. Y es como, realmente, esto es empatía selectiva.
¿no? Entonces, ¿cómo desarmamos eso? ¿Cómo desarmamos que un niño de 12 años asesinado por un policía en Tucumán nos genere la misma empatía que nos generó George Floyd, ¿no? Que me parece como un buen nivel de empatía, que Claro. las personas, claramente uno poniendo un cuadrado negro en Instagram o en Facebook no va a cambiar el mundo, pero por lo menos tiene conciencia de que esto está sucediendo. Yo creo que a mí me sorprende mucho como el tratamiento selectivo, y esto es algo que pude ver después de un tiempo, no es que tipo, uno tiene la posta, tampoco tenemos la posta, intentamos ser meramente críticos con la temática. Y respecto a lo otro, sí, vos sabés que salieron muchos tweets en el contexto argentino diciendo como, bueno, esto no, acá no hay racismo, acá hay clasismo, porque el tema es si sos pobre, pero si sos pobre, si sos marrón o sos indígena y te vestís bien, no te va a pasar nada. Y es realmente hablar del nivel de inconsciencia que tenemos con el debate, porque si hablamos de racialización, que no hace falta ir muy lejos, y vamos a las cárceles o vamos a las villas y veamos las caras que están ahí mayoritariamente. Nadie niega que haya personas blancas pobres, y nadie niega tampoco que haya personas blancas del sector popular, si no, no podríamos ver ciertas cuestiones, ¿no? Pero claramente negamos, o sea, lo que planteamos es que hay una estructuración que nos pone en ciertos lugares, o sea, inclusive en las marchas más progresistas, las personas que agarran los palos atrás son personas marrones, y las personas que van adelante con el micrófono son personas blancas, hasta en el mejor de los casos, en la izquierda, ¿no? Totalmente. Alejandro, nos dejas mucho para pensar. Esta es una charla muy interesante. Lamentablemente no tenemos más tiempo, pero nos quedamos pendientes para volver a comunicarnos, porque hay un montón de cosas en esto que nos decís, ¿no? Para pensar, pero está bueno poder hacer eso, justamente, empezar a repensar estas cuestiones que a veces parecen tan instaladas que de las que ni siquiera se habla. Muchísimas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que un gusto y bueno, nada. Estamos siempre disponibles. Muy bien, muchísimas gracias. La charla era con Alejandro Mamani, de la Asociación Identidad Marrón, y también asesor legal de AMAR, acá en Desde Ranela Me Vengo.